Sin Cristo nada podemos hacer. Vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, para mirar lo que podemos y lo que no podemos hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Y vamos al versículo de entrada, Juan 15:15. Jesús hablando dice: Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces vamos a estudiar para ver qué es lo que yo lo quiero poner de una forma simple. Nosotros, para poder ser feliz, necesitamos a Cristo. Por darles un ejemplo, hermanos, por darles un ejemplo. Yo, por ejemplo, creciendo desde mi niñez hasta cuando tenía como 12, 13 años, fue algo ordinario, por decirlo así. Tuve mis altibajos, no tuve, aunque yo fui abusado 3 veces, para mí no fue algo así muy trágico, ¿ok? No lo fue. Yo, si les dijera que hubiera sido, les estuviera mintiendo. No fue trágico para mí. A la edad como de 12, 13 años, fueron como 3 años muy bonitos cuando empecé a ir a la secundaria. Yo recuerdo, inclusive a la fecha recuerdo la música que yo escuchaba, empecé a estudiar inglés y fue algo muy bonito. Pero por ahí como 3 años después, se hizo ordinario y a la vez un poco, como dijera yo, no triste, pero no con la misma, vamos a decir, felicidad que tuve los 3 años anteriores. De ahí hasta mi tiempo de cuando yo me casé, yo estaba listo. Yo estaba listo para mi boda, para mi casamiento. Yo estaba listo para cuando llegó mi esposa. Y yo les puedo decir, dentro de mi matrimonio, completamente feliz. Fue algo muy bonito. Se puede decir, yo me casé en el 89 se puede decir hasta el 2001 que estuvimos juntos. Perdón, hasta el 2003. En el 2001 hubo algo ahí, una situación obviamente que me causó mucha tristeza, pero todos esos años yo fui muy feliz. Todo matrimonio tiene situaciones. Yo en lo personal fui muy feliz. Porque siempre me acordaba de cuando antes de que me casara, yo no tenía esa, se puede decir, esa felicidad. Del 1 al 10 vamos a decir que yo tenía un 9. Un 9. Tal vez un 10. Dentro de mi mente yo decía, no, pues es un 10. Cuando me vino la tristeza a mi corazón, pasaron algunos años, pero déjenme decirles, hermano, cuando Jesús vino a mi corazón, mi felicidad no llegó al 10, llegó al 100, llegó al 100. O sea, es algo que sobrepasa la felicidad que conocemos. Entonces yo estoy hablando de esto, hermanos. Estamos hablando de un fruto, el fruto de paz, pero no solamente el fruto de la paz, ¿ok? Que está en Cristo. Aquí Jesús dice que nosotros podemos dar frutos, pero conectados con Cristo. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? La vida cristiana, hermanos, está llena de religión. Es casi pura religión. En todas las congregaciones, por lo menos en donde yo estuve, es pura religión. Yo les puedo decir que en lugar de religión, más bien sería relación. Nosotros necesitamos una relación personal con Cristo, así como nosotros la tuvimos
con la novia, en el noviazgo, cuando anda uno ahí con la amada, pues es algo bien bonito. Bueno, con Jesús, de hecho eso es la figura, la sombra del verdadero noviazgo con Cristo. Pero cuando nosotros nos casamos con Cristo, o sea, cuando damos fruto, que es cuando viene Cristo a nuestros corazones, no es cuando te bautizas, ¿ok? Déjame decirte, no es cuando te bautizas, no es cuando recibes el Evangelio, no. Es cuando Cristo viene a tu corazón y te da esa felicidad. Ese es el fruto de la felicidad. Entonces, fíjense, ¿ok? Vamos a hablar del fruto de la felicidad y del fruto de agradar a Dios, que está en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esto es en Cristo. Fuera de Cristo no podemos hacer esto, hermano. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Entonces, este es el fruto de tener una relación con Cristo, hermanos. Entonces, si nosotros no estamos en Cristo, esto es lo que pasa en nuestras vidas, que son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los que practican estas cosas no pueden dar fruto. Entonces, para nosotros no hacer estas cosas de la carne, tenemos que entregarle el corazón a Cristo, hermanos. Fíjense cómo lo dice Pablo. Nosotros podemos entender la justificación, ¿ok? Nosotros podemos hacer esto con nuestra mente, entender que Cristo murió por nosotros. A esto se le conoce como justificación, ¿ok? Justificados pues por la fe, y déjenme decirles, cuando aquí dice Pablo por la fe, aquí ya está el Espíritu que Cristo nos mandó para conducirnos a Él. Se puede decir el primer fruto, ¿ok? Para que nos conduce a Cristo es la fe, es creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ok? Pero no se trata de quedarnos ahí, hermano. Muchas personas se quedan en la fe. Cuando nosotros nos quedamos en la fe, todavía tenemos miedos. Todavía, precisamente por no entender, por no saber, por no tener conocimiento, no sabemos que hay que llegar a la tierra prometida, que es el fruto, pero siempre conectado con Cristo. Cuando Cristo dice sin mí, está hablando, se los digo así literalmente, somos pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿okay? Nosotros somos justificados por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces eso nunca se nos debe olvidar. Pero si Cristo Jesús, si nosotros no lo anhelamos, Cristo no va a venir a nuestros corazones. No va a venir. El Espíritu nos ayuda para conducirnos a Cristo, ¿ok? Pero nosotros a veces peleamos contra el Espíritu que nos fue dado para llevarnos a Cristo. Acuérdense que el Espíritu que el Señor nos dio, ese Espíritu lleva nuestras oraciones al Señor. Ese Espíritu, si no hay Espíritu, hermanos, no hay fe. O sea, si nosotros no recibimos ese Espíritu por escuchar el Evangelio, no hay fe. Entonces, el comienzo de la sabiduría es que recibamos el Espíritu Santo, o sea,
ahí es donde comienza la sabiduría. El comienzo de la sabiduría es el temor a nuestro Padre Dios, el temor a Jehová, el temor a Cristo. Entonces, para poder temer a Dios necesitamos el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo necesitamos recibir el Evangelio, o sea, es gratis, ¿ok? Entonces, fíjense, ya una vez que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea, ya no hay necesidad de ganarse la salvación. Entendemos que es gratis, ¿ok? Entonces dice, ¿cómo? Por medio de Cristo. Por quien también, ¿se fijan? Conectado a Cristo. Por quien también tenemos entrada por esta fe, o sea, el Espíritu Santo, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí la esperanza de la gloria de Dios es de que Dios se va a manifestar, Dios va a cuidar de nosotros, hay un mundo mejor. Entonces nos gloriamos en esta esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, bienaventurados cuando por mi causa los persigan. Y Jesús dice, gócense, gócense, porque así fueron perseguidos todos los profetas. Entonces, si tú dices amar a Jesús, si tú dices que ya sigues a Jesús, pero el mundo te ama, ahí algo está mal. Algo está mal. ¿Por qué? Digo el mundo, no la iglesia, el mundo. ¿Por qué? Porque el que ama el mundo te va a rechazar, hermano. Te va a rechazar. Ahora en la iglesia hay mucho mundo. O sea, vamos a ser perseguidos por amar a Cristo. Acuérdense, no son personas, es Satanás y sus demonios. Y Satanás y sus demonios usan personas, ¿ok? Y usan pensamientos en ti para atacarte también. Entonces, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, otro fruto. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces una vez que, por ejemplo, yo estoy aquí, yo tengo mi esperanza siempre en Cristo Jesús. Viene la tribulación a mi vida, entonces yo siempre mi mirada está en Cristo Jesús. Siempre en Cristo Jesús. No quiere decir que yo no soy atacado y de repente más de alguna vez a lo mejor se me olvida, pero para eso es el Espíritu Santo, para traernos a la memoria lo que Jesús hizo por nosotros. Eso nos trae a la memoria. No, Luisito, acuérdate. Sí, Señor, mi esperanza está en usted, Señor. Mi esperanza está en usted. Entonces, cuando tú ya tienes tu esperanza en Cristo Jesús, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. De eso se trata, hermanos. Entonces, esto pasa ya una vez que Cristo está en tu corazón, ya diste fruto. Y lo entiendes. Tu fe creció de una forma extraordinaria. Entonces esa fe, obviamente, como ya creció, pues ya no se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta de todos los milagros que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces fíjense como lo dice Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Satanás siempre te va a poner en tu mente cuando cometes una falta, siempre Satanás te va a decir, caíste, caíste de la gracia de Dios. Y no, hermanos, acuérdense siempre, si tú caíste, Cristo te da la mano y te dice, levántate. O si tropezaste, levántate. Entonces, ¿por qué? O sea, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios, de nuestro Padre Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, fíjense, hermanos, déjenme ir a Apocalipsis 1:11. Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces, con Cristo comienza la fe. Con Cristo. Sin Cristo no tienes fe. De hecho, Cristo mismo lo dijo. Está escrito en Juan. Les da una parábola y les dice, Señor, enséñanos qué quiere decir la parábola. Entonces Jesús les dice la parábola y lo dice, nosotros creemos, Señor. Y Jesús les dice, ustedes no creen todavía. Todavía no creen. ¿Cuándo es cuando les dio el regalo de la fe a sus discípulos? Cuando recibí en Pentecostés. En Pentecostés ya eran llenos del Espíritu Santo. Ya Dios había soplado en ellos. ¿Ok? Pero Cristo los confirmó en Pentecostés. Lo que se conoce como el día de Pentecostés. Ahí ya fue el fruto para los apóstoles y los que estaban ahí con ellos. Que fueron cuando empezaron a hablar en otras lenguas. En una nueva lengua. Cuando empezaron a cantar un canto nuevo, un cántico nuevo. ¿Ok? Entonces, la fe comienza con el Espíritu Santo, con Cristo. ¿Y dónde termina? Con Cristo. Por eso Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Estamos hablando de dar fruto. El fruto de la fe, el fruto del amor, está en Cristo también. Entonces, un día vamos a entender todo, un día va a pasar todo, lo único que va a permanecer es el amor, dice Pablo. Entonces, fíjense, en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Lo que estaba escrito en el libro de los profetas, y ahorita se los voy a leer. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, en el tiempo del fin es cuando viene la última trompeta, o sea, la venida de Cristo. ¿Ok? En el tiempo de Cristo, Cristo le arrebata a Satanás todo. Ya son de Cristo. Ya son de Cristo. Ya todo es de Cristo. Pero el Padre usa a Satanás para castigar a los rebeldes. ¿Cómo usa a Satanás? Satanás es maldoso. Lo único que hace Dios es apartarse. Apartarse. ¿Ok? O sea, nosotros recibimos castigo, ¿por qué? Porque Dios nos corrige. Pero no queremos que Dios aparte totalmente su mirada de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando lo hace, entonces estamos a merced de Satanás 100%. O sea, no hay quien nos defienda.
Y Satanás es poderoso, hermanos. Entonces, esa es la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, en Eclesiastés 3:11, fíjense. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Se fijan? Entonces aquí en Eclesiastés, que lo escribió Salomón, aquí dice, para poder entender todo lo que está escrito, necesitamos a Cristo. De hecho, Pablo dice que en Cristo están escondidos los tesoros. El tesoro de la fe, el tesoro del amor, el tesoro del gozo, el tesoro del conocimiento. Fíjense. Las moscas muertas, eso está en Eclesiastés 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio por el camino, a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, el necio, le falta cordura. ¿Cuál es el mejor ejemplo de un necio? Un fariseo. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Un fariseo, yo les he dicho, es una persona también del mundo. Un ateo es un fariseo también. Hay un mal que he visto debajo del sol. O sea, hay un mal en esta vida, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador, de nada le va a servir. Aquí el enfoque es el necio, hermanos, la persona que es necia. Aristóteles dice, Plutón dice, y hablan de personas carnales. Eso es ser necio, hermanos, eso es ser necio. Y no lo que Dios dice, no lo que Cristo dice. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Fíjense otra vez, aquí hay el principio y el fin. Una persona necia, el principio de las palabras de su boca es necedad, es necio, como un fariseo. Y el fin de su charla, o sea, ¿cuál fue el fin del fariseo que no quiso escuchar a Cristo? Separación de Dios, separado de Dios. O sea, no vida eterna. No conocieron a Dios. Lo tenían enfrente y no lo conocieron. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Por ejemplo,
Satanás dice que hay que tener mucho dinero. La felicidad está en tener mucho dinero. Dios quiere que seamos prósperos. Esas son palabras de necios. Esas son palabras de necios. ¿Ok? Entonces, vayan y lean la carta, lo que escribió el dueño de Apple. Antes de morir de cáncer, todo su dinero no le alcanzó para curarse del cáncer. Y obviamente, él quería vivir. Él quería vivir. Murió. Entonces, en Juan 14:16, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿se fijan? O sea, en el Padre está todo el fruto del Espíritu, está la vida eterna. Entonces, fíjense cómo lo dice Isaías. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios en el Antiguo Testamento: Redentor tuyo, el que redimió al pueblo de Israel sacándolo de la esclavitud. O sea, ¿quién es aquí Jehová? Es Jesús, hermano. El Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O sea, si tú sigues a Cristo, Él mismo te dice el camino que debes de hacer. Dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Cristo lo único que quiere es tu corazón. Dame tu corazón. Él no te lo quita a la fuerza. Él quiere tu voluntad. Fíjense cómo lo escribió Ezequiel. Acuérdense de esto. Pero en mi santo monte está el monte de Israel y está el monte Sinaí. El monte Sinaí es el de los 10 mandamientos. El monte de Israel es la nueva Jerusalén. Fíjense, acuérdense de este versículo, está escrito, de aquí saca, de estas escrituras saca Pablo cuando escribió la carta a los hebreos, por lo menos en relación al monte de Jehová, al monte de Sión. ¿Ok? Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, ahí los aceptaré y ahí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones. Acuérdense que Dios da dones, con todas vuestras cosas consagradas, como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos y los haya congregado de entre las tierras que están esparcidos, y seré santificado en ustedes a los ojos de las naciones. Y sabrán que yo soy Jehová, sabrán que yo soy Jesús, cuando los haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres, y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que se contaminaron y aborrecerán a vosotros mismos a causa de vuestros pecados que cometieron. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga con vosotros, por amor de mi nombre, por amor a mí mismo, por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Fíjense lo que dice Pablo en Colosenses 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La lucha que tenía Pablo de los colosenses y por la iglesia en la Odisea. Para que sean consolados sus corazones, ¿se fijan?
Consolado. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que les iba a mandar a los apóstoles, a sus discípulos, el Consolador? Aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia, a la iglesia en Colosa, de los colosenses, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, se fijan, hay que alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Ahí están. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ahí está, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, si tú nunca le entregas el corazón a Cristo Jesús, nunca vas a entender la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. En Cristo Jesús están escondidos el tesoro de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y cuál es la sabiduría y el conocimiento? Pues la felicidad, la vida. ¿Okay? Fíjense cómo lo dice Isaías en el capítulo 45, comenzando del 1. Así dice Jehová a su ungido. ¿Okay? De aquí Pablo saca palabras para escribirles a los hebreos. Aquí es para Ciro. Ciro, un rey. Ciro, figura de Jesús. ¿Ok? Fíjense bien, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro y haré pedazos. Acuérdense de la estatua de Nabucodonosor que menciona el bronce y el hierro. ¿Okay? Aquí dice puertas de bronce y cerrojos de hierro. Las haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos. Lo mismo que acabamos de leer Colosenses. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Te pongo nombre. Simón, ya no te vas a llamar Simón, ahora vas a ser Pedrito. Saúl, ya no te vas a llamar Saúl, ahora te vas a llamar Pablo. A todos nos cambia el nombre. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó por mi nombre, por allá en 1988, 1989. Recuerdo. Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová. Perdón. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde el este al oeste, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. ¿Quién creó la adversidad? Aquí está. Que hace la paz. ¿Quién es el príncipe de la paz? Cristo Jesús. Yo, Jehová, soy el que hace todo esto. Fíjense cómo lo dice en la carta a los hebreos. No me voy a detener mucho. Es pues la fe, un fruto,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí, en el Antiguo Testamento, ¿cómo era que tenían fe? ¿Quién era el que enseñaba? ¿Quién? Era Gabriel, hermanos. Yo por eso siempre les doy un ejemplo. El Espíritu de Dios, son ángeles también. Pero hay una diferencia entre Gabriel, Miguel y el ángel de Jehová. A Gabriel no se le puede adorar. Cuando Juan se hincó para adorar a Gabriel, le dijo, no hagas esto. Yo soy un siervo así como tú. Adora a Dios. Cristo cuando sanó, cuando vinieron a él unas personas que tenían lepra, les dijo, vayan y díganle allá a los del templo. Los mandó al templo, y mientras iban, fueron sanados, pero uno regresó a darle gracias a Cristo y lo adoró. Lo adoró. Cristo no dijo, no, adora a Dios, yo no soy Dios. Cristo nunca le dijo, adora a Dios. Él recibió la adoración del que Dios, el que regresó a darle gracias a Cristo de que había sido sanado. El ángel Cristo se presentaba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová y Cristo es el mismo, hermanos. Es el mismo. Entonces, fíjense, por la fe no fue traspuesto. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no están los ángeles, si no está el Espíritu con nosotros, es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se habría de ser salvo, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Dice, por lo cual también de uno, y ese que ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo el multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Todavía no venía Cristo, hermanos. Todavía no venía Cristo. O sea, desde que el Señor le hizo el pacto, ¿ok? Desde Abraham, desde Noé, desde Adán, cuando fue expulsado, nunca entendieron. Pero sobre todo, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Juan el Bautista, cuando hablaban los profetas, cuando hablaban los jueces, nunca entendieron lo que el Señor hablaba. Esta revelación fue dada, toda esta sabiduría y conocimiento siempre estuvieron escondidos en Jesús. Cuando Jesús viene en carne, ¿okay?, muere, resucita y nos manda su Espíritu. A través de ese Espíritu nos dice
adoren a Dios. Ese espíritu nos conduce al Padre, y cuando recibimos al Padre, cuando recibimos a Cristo, cuando en realidad servimos a Cristo, entonces, hablando Pablo, dice, se nos quitan las vendas, se nos quitan, o sea, podemos ver, podemos entender el Antiguo Testamento. Y no solamente el Antiguo, el Nuevo también. Mucha gente piensa entender el Nuevo Testamento y no necesariamente es así, hermanos. ¿Okay? Hay un proceso, sí, hay personas, no todas las personas son maestros, pero Dios les habla a todos. ¿Okay? Dios les habla, no todos entienden. ¿Okay? Entonces Él da como Él quiere. ¿Okay? Las vendas de los ojos se nos caen cuando le entregamos el corazón a Cristo. ¿Okay? Así como está en la parábola del sembrador. O sea, quiero dinero. No, tú entrégale tu corazón a Cristo, olvídate del dinero. Entrégale tu corazón a Cristo y Él te va a quitar el amor al dinero. Él te va a quitar la tristeza que tienes, la que te causó, lo que te cause tristeza, lo que sea. Cristo te la va a quitar. Vas a entender, vas a tener conocimiento. En Cristo están escondidas todas estas cosas, comenzando con el Evangelio. Entonces, fíjense, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, la tierra de Israel, desde el mar hasta el río Éufrates, la tierra prometida es simbólica, hermano, es simbólica. Acuérdense que Dios le habló, le dijo a Abraham, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser tu descendencia. Ahí estaba hablando de los cristianos. De los cristianos. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo, al que iba a sacrificar. De donde en sentido figurado, este sentido figurado, nadie lo puede entender, hermano. ¿Cómo es que Pablo lo entendió? Porque el mismo Pablo no entendía estas escrituras cuando era Saulo. Pero una vez que recibió a Cristo en su corazón, Cristo le abrió el entendimiento y ahora él mismo explica esto. ¿Quién iba a entender esto, hermano? Esto nadie lo entiende. Pablo lo explica, mucha gente ni aún explicado por Pablo lo entiende. Fíjense, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Acuérdense que el Señor también le dijo a Esaú que de Esaú iba a ser una gran nación. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. O sea, ¿por qué José dijo eso? Porque el Señor le dijo. ¿Por qué? Porque eventualmente José, que es figura de Cristo, el Señor no iba a dejar el cuerpo de Cristo aquí, no. Por la fe Moisés obviamente resucitó. ¿Y dónde está Jesús? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí está, las obras de la carne. ¿Por qué la carne le agrada el adulterio? Si Panchito se casó con Panchita y dijo, ay Panchita, mi amor, mi corazón, pero eventualmente ya una vez que se gana el corazón de Panchita y eventualmente mira por ahí a Ramona y dice, wow, Ramona, qué chulada de mujer. O sea, quiere deleitarse en otro cuerpo temporal. Entonces, esos son los deleites de la carne. ¿Cuál es el deleite de la carne? Tener dinero, querer ser poderoso, querer que la gente hable bien de nosotros. Cuando la gente habla mal de nosotros, no, pero yo le voy a decir al desgraciado, ¿por qué anda hablando mal de mí? Eso es ego, ese es orgullo, hermano, y a todos nos ofende. Ahí es donde dice Pablo, yo me doy latigazos, no latigazos literalmente. Cuando dice yo golpeo mi cuerpo, no es que mucha gente lo entiende así. Un día miré yo un grupo de personas que se andaban golpeando la espalda. Yo digo, precisamente porque no entienden ese versículo que escribió Pablo que dice yo golpeo mi cuerpo. No. Cuando mires a Ramona, que es una mujer muy bonita y con un cuerpo muy voluptuoso, muy chula físicamente, golpea tu cuerpo, o sea, deja de verla. Mejor enfócate, deleítate en Jesús. En Jesús, el autor y el consumador de la fe, el principio y el fin. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, o sea, la esperanza. Cuando tú ya tienes tu esperanza en Cristo, porque estás esperando tu galardón en la otra vida, pues ya nada te importa. Si me matan, no le hace, hombre. Si te meten a la cárcel por Cristo, no le hace. Acabo de ver el testimonio de una persona, a una mujer, predicando el evangelio. Ella era islámica. Entonces de repente empezó a predicar el evangelio sin miedo, allá en Londres y en muchas partes de Europa. Ahorita la tiene escondida, el gobierno llegó a protegerla. ¿Por qué? Porque la quieren matar los musulmanes extremistas. ¿Por qué? Porque los extremistas, cuando leen el Corán, dice, nadie puede abandonar el Islam. El que abandone el Islam merece la muerte. Entonces los extremistas, no todos hacen eso, los extremistas dicen, tenemos que matar a esta desgraciada que anda, le quieren cortar la cabeza, porque dejó el Islam y ahora predica a Cristo. Entonces, nosotros oramos por ella, para que el Señor la proteja, ¿ok? Y el Señor es más grande, o sea, el Señor pues es el único Dios, o sea, el Señor la va a proteger, pero está siendo perseguida por predicar a Cristo precisamente. Entonces, o sea, prefiriendo el vituperio de Cristo, ¿verdad? Que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tiene la puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey o del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspensión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, guiados por Josué, cayeron los muros de Jericó, obviamente guiados por Dios, después de rodearlos 7 días. Los muros de Jericó también es simbólico, hermanos. Nosotros
estamos rodeando a Jericó. Y el séptimo día, que es cuando se toca la séptima trompeta, caen a los muros de Jericó, donde hay idolatría. La avaricia es idolatría. Uno, a través del Espíritu Santo, cuando se tiene el don de ciencia, lo entiende uno a la perfección. Por eso yo les digo, hermano, Cristo Jesús, hay un día, el séptimo día, donde nosotros descansamos en Cristo aquí en este mundo, pero tenemos nuestra esperanza en Él. Cuando nos morimos de este mundo, ¿verdad? Si nosotros cumplimos, si nosotros servimos, el Señor nos usa. Así como sigue usando a Elías. Dios usó a Elías. Elías ya tenía muchos años que había muerto. O sea, pero Elías subió al cielo, hermanos. O sea, Elías nunca murió. Entonces, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, era Juan Bautista, pero era con el espíritu de Elías. Jesús, cuando en la transfiguración, ¿con quién estaba platicando? Con Elías, con Moisés. ¿Por qué? Porque están vivos. Elías está trabajando, hermanos. Pablo está trabajando. Están descansando con Cristo de sus trabajos, pero su espíritu está trabajando, hermanos. Está trabajando porque Cristo trabajó el séptimo día. ¿Qué hizo? Sanando enfermos. Y hablando de nuestro Padre Dios. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Que Él, los que se quedan aquí, okay, no van a ser primero. O sea, en la venida de Cristo, una vez que viene Cristo, ¿quiénes son los primeros que resucitan? Ahí Pablo lo dice en 1 Corintios 15. O sea, los últimos serán los primeros. Ahí también cabe el primero y el último. ¿Quién va a ser el último que sale de aquí? Jesús de Nazaret. Entonces, fíjense, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La prostituta. Bueno, de Rahab viene la descendencia, hermanos, de José. O sea, Rahab era su tatarabuelita. De esta descendencia viene el Mesías. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿verdad? La palabra dice que Cristo va a venir en una nube, no es una nube de agua, hermano, es una nube de testigos.
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Cómo nos despojamos de todo peso? Entregándole el corazón a Cristo, hermanos. Tú entrégale tu corazón a Cristo primero y Cristo te despoja de todo peso. O sea, tú entrégale con tu voluntad, Señor, yo te entrego mi voluntad. Yo amo el dinero, yo amo el adulterio, yo amo esto, Señor. Porque acuérdense, Cristo llama a los pecadores, no a los justos. No al que se cree justo, porque nadie es justo, no hay uno solo justo. Somos justificados en Cristo. Entonces, tú primero sigue a Cristo, entrégale tu corazón y Cristo te quita el peso, hermano, hermana, te quita el amor al mundo. Entonces, fíjense, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Se fijan? ¿Por qué les dije de ahí todo el capítulo 11? Porque no les quería yo simplemente usar comenzando en el capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús. Cuando pongan los ojos en Jesús, háganlo todos los días, hermanos. Todos los días. O sea, no lo hagan de una forma religiosa. No. Cristo está vivo, hermano. Cristo está vivo. Jesús. Señor, gracias, Señor, por lo que hiciste por mí, por mi familia. Gracias, Cristo Jesús, porque llevaste mis vergüenzas, Señor, de todo aquello de lo que nos avergonzamos. Tú lo cargaste en la cruz, Señor. Tú recibiste ese castigo que yo merecía, que yo merezco. Tú lo recibiste por mí. ¿Cómo no le vamos a dar gracias? Cuando tú haces eso, puestos tus ojos en Jesús, comenzando con la gratitud de lo que Él hizo por ti, eventualmente te das cuenta cuánto te ama nuestro Padre Dios. Entonces, cuando te das cuenta cuánto te ama Dios, tú mismo, de ti sale el ya no, o sea, el ya no andar tras el dinero, el ya no andar ahí adulterando, viendo a Ramona. ¿Por qué? Porque tienes los ojos puestos en Jesús. Tú mantente firme poniendo los ojos en Jesús todo el tiempo, todos los días. Platica con Jesús todos los días. Tú puedes platicar con el Padre en el nombre de Cristo Jesús. Pero como al Padre nadie lo ha visto jamás, el que ve a Jesús ve al Padre, entonces platica con Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Jesús, y tú platicas con Él. Mira, Señor, pues yo pienso hacer esto y esto, quiero hacer esto. ¿Cómo ves, Señor? ¿Está bien o está mal? ¿Debería de yo de ir por aquí? ¿Debería de ir por acá? Señor, aquí no sé lo que tengo que hacer. ¿Debería yo de trabajar aquí? ¿Debería yo de trabajar acá? Señor, como dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces pregúntale, Señor, ¿qué don me has dado? Si no lo sabes, pregúntale. Jesús, tú das dones. ¿Qué don me has dado? Hay dones de sanación, don de lenguas. Si es el don de lenguas, pídele que interpretes las lenguas. Algún hermano o hermana pentecostal, si hablas en lenguas, Pablo te dice que todavía no crees. Todavía estás en el camino, a lo mejor te crees mejor que otros. No.
Pídele al Señor, Señor, yo quiero ver, le entrego mi corazón, Señor, porque todavía soy un necio o una necia. Lo dice Pablo, lo explica muy bien. Entonces dile, Señor, y yo quiero entender lo que yo digo, lo que yo hablo en lenguas. Cuando el Señor te da la interpretación, te conviertes en profeta. Eso es un profeta, alguien que habla en lenguas y puedes interpretar lenguas. O sea, en todo caso, el Señor te puede hablar en sueños, te puede hablar en visión. Ahí está la interpretación, en la visión, lo estás viendo. Entonces ya el Espíritu Santo te ayuda a orar y a pedir lo que tú no sabes, porque no sabemos pedir. Entonces fíjense, en Jesús es el autor y el consumador de la fe. Entonces, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Debemos de resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. Entonces terminen de leer el capítulo, ¿ok? Terminen de leer el capítulo 12. Y yo hice este estudio, hermanos, yo lo terminé de hacer. Ya tengo días nada más que no pude hacer el estudio por cuestión de mi mamá que no me deja. ¿Verdad? No es mi mamá, es el enemigo, pero bueno. Entonces, ahora vino mi hermano, se la lleva a una congregación y por eso puedo hacer ahorita el estudio. Y cuando yo hice esto, le pedí palabra al Señor y me dio un salmo, el Salmo 26. Lean también todo el capítulo de Corintios 2. Yo nomás les voy a leer la primera parte de... Fíjense, así es como el Señor me da. Yo soy el camino. Sin Cristo no hay fe. Hebreos 11:12, el alfa y el omega, el autor y consumador de la fe. O sea, Cristo es el Señor, que quiere decir, he guardado la fe. Y ya esta mañana estaba yo platicando con el Señor y el Espíritu me dio Isaías 26. Entonces digo, a ver, yo les digo, vayan y lean ustedes todo el capítulo de Isaías 26, pero yo les voy a dar la primera parte de Isaías 26 y con eso termino. ¿Okay? Entonces dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vayan y lean todo el capítulo, estudienlo. Esto me lo dio el Señor esta mañana. Entonces, yo como les digo, yo siempre les voy a compartir lo que el Señor me diga.
¿verdad? De acuerdo a como Él diga, de acuerdo a como Él me lo diga, yo siempre les voy a estar compartiendo palabra de Dios hasta el día que el Señor, si Él lo permite, hasta que yo me vaya con Él. ¿Ok? Entonces, tengan siempre sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El enemigo siempre va a tratar de sacarlos del evangelio, ¿ok? O sea, a través del orgullo, a través del orgullo. O sea, esta es la iglesia verdadera, si haces esto, tú vas a ser mejor que aquel. No, no. Puesto tus ojos en Jesús. El evangelio es simple, hermanos, es simple. Pon tus ojos en Jesús. Gracias, Jesús, por haber llevado, por salvarme, por justificarme. A través de esa justificación terminas la carrera. Gracias, Jesús. Entonces eventualmente el Padre te va abriendo, entrégale tu corazón y el Padre eventualmente viene a tu corazón y te da paz, te da gozo, te da lo que necesitas espiritualmente. Y no te va a abandonar. Y hay milagros en tu vida, hermano. Hay milagros. Okay, a unos de una forma, a otros de otra forma, pero hay milagros, de eso se los aseguro. ¿Verdad? Mucha gente no los identifica en su momento, pero una vez que llegas a ese nivel te das cuenta que en realidad Dios ha hecho muchos milagros en tu vida. ¿Okay? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Oren siempre por la iglesia. Oremos por las personas aquí en Estados Unidos. Oremos por la paz del mundo. Oremos por las personas que ya les está entrando el miedo a la deportación, porque son millones de personas, hermanos. No sabemos, o sea, la cosa se va a poner fea. El problema no solamente es la deportación, vienen los disturbios. Entonces, sabemos que la cosa se va a poner fea. Entonces, hay una promesa, ¿okay?, para los que tienen puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Que Dios les bendiga, hermanos.